Bueno, ya estamos grabando. Les decía que hay que corregir acá, ¿verdad? El signo menos que aparecía antes en la expresión para la... Aquí es correcto, estaba bien así como estaba porque estamos en el cuadrante en donde la tangente es negativa. Entonces, ese signo menos se conserva ahí. Al derivar la derivada de la tangente es secante cuadrado, no menos secante cuadrado. El signo menos se debe a que ya viene desde antes en el cambio de variables. Y entonces acá es menos secante cuadrado por esa razón. La derivada de la tangente es simplemente secante cuadrado de teta. Y entonces eso es el único que había que aclarar. Y recordar que este es el campo magnético de un alambre infinito que se obtiene en un límite de la expresión anterior. Y entonces vamos ahora a entrar a ver fuerza magnética entre conductores. O sea, vamos a suponer que tenemos dos conductores y cuál entonces es la fuerza magnética entre ambos. Entonces, al pasar corriente por un conductor y hay un campo magnético presente, ese campo magnético va a ocasionar una fuerza sobre ese alambre. Entonces aquí tenemos nosotros dos alambres. Un alambre por el que pasa I1 y un alambre por el que pasa I2. Dependiendo la situación, yo puedo tomar uno como alambre de prueba y el otro como alambre fuente. Si estoy tomando el alambre 1 de prueba porque pasa I1, entonces la fuente de campo magnético es el alambre 2. Entonces, y si es al revés, ¿verdad? Si ustedes tienen como alambre de prueba el alambre 2, la fuente va a ser el alambre 1. Entonces, en la figura tenemos acá la fuerza F1 que experimenta el alambre 1 debido al alambre 2, que está produciendo un campo B2 en la posición que está el alambre 1. Entonces, esta sería la fuerza sobre el alambre 1 debido al campo B2 producido por el alambre 2. Lógicamente, ¿verdad? Si yo quisiera calcular la fuerza sobre el alambre 2 debido a un campo magnético B2, debido a un campo magnético B2 que es producido por un alambre, debido a un campo magnético B1 que es producido por un alambre 1, entonces igual hay una fuerza F2. Entonces, en unos casos, un alambre actúa como fuente y en otro como alambre de prueba, digamos, para detectar la fuerza. Repito nuevamente, la situación aquí corresponde a la fuerza F1 que experimenta el alambre 1 por el que circula I1 debido al campo magnético B2 ocasionado por el alambre 2. Aquí hay que corregir porque no es B, es F, la expresión que es para la expresión sobre un alambre por el que pasa una corriente I y que en presencia de un campo magnético uniforme B. Es ILB y L cruz B la fuerza. En este caso, el L y el B son perpendiculares porque el alambre 2 produce un campo que enrolla acá al alambre el alambre 2 produce un campo que genera líneas de campo que lo enrollan, que lo envuelven. Entonces, en este punto, el campo magnético es en esta dirección, aquí, tangente. Entonces, tangente a los círculos que envuelven al alambre 2. Y por lo tanto va en esta dirección, el campo magnético producido por este alambre 2. Entonces, B y el I de L son perpendiculares y van a generar una fuerza perpendicular a ambas, que sería entonces hacia el alambre 2. O sea que el alambre 2 está atrayendo al alambre 1 hacia abajo. Y la magnitud de la fuerza es IL por B, ¿verdad? ¿Cuál I sería en este caso? Pues la I, que es la que pasa por el alambre 1, que es I1. O sea, a la hora de escribir aquí la fuerza sobre el alambre 1 iría I1, L1. Entonces aquí veamos eso, ¿verdad? La fuerza 1 es I1 porque es la fuerza sobre el alambre 1, L por el campo magnético 2 que produce el alambre 2. Esa sería la fuerza sobre el alambre 1. Repito nuevamente, la fuerza sobre el alambre 1 es I1 por su longitud, porque es la corriente I1 sobre el alambre 1, por el campo en el punto del alambre 1 que es debido al alambre 2. Entonces copiamos otra vez el I1, el L, y aquí vamos a escribir el campo magnético ocasionado por el alambre 2 en un punto que está a una distancia A del alambre. Ese es el resultado que obtuvimos antes, que el campo magnético era mu sub 0I sobre 2 pi A. ¿Cuál I? La I del alambre que está ocasionando el campo, la I fuente.
que es I2 entonces, y A, como podían ver en la figura, era la distancia entre los dos alambres, o sea, la distancia entre los dos alambres. Entonces yo quería la fuerza en este punto que está a una distancia A en este punto que está a una distancia A del alambre fuente, que es el por el que circula la corriente I2, que es I2. Pues, Disculpe. sí. Hay alguien en espera, dicen en el chat. Sí, ahorita estoy viendo acá. Es que cuando estoy concentrado dando la clase me cuesta un poquito salirme, permítame. Ya creo que los admití a todos. Por ahorita no hay nadie en espera. Entonces sustituimos el valor de B2, que sería mu sub 0 I2 entre 2 pi A. O sea que la fuerza F1 sería mu sub 0 I2 y 1 por I2. Aquí hay un error. Aquí es I1. Ahí es I1. ¿Verdad? Corrijan ahí porque es mu sub 0 I1 por I2. Permítame que estoy tratando de quitar esta aplicación aquí que me está estorbando. Bueno. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito porque me está molestando un poquito esto. A ver, ahora sí ya dejó de molestar. Ok. Bien, entonces esta es la expresión que sería la fuerza sobre el alambre 1 debido al alambre 2, ¿verdad? Que se decía mu sub 0 I2 y 1 por L, entre 2 pi por A. Corregimos aquí entonces el I1. En algunos casos, cuando el alambre es muy grande, lo más conveniente es calcular la fuerza por unidad de longitud. Y entonces lo que se hace es que se pasa a dividir el L, ¿verdad? Y entonces aquí quedaría la fuerza por unidad de longitud simplemente dividiendo entre L. Quedaría mu sub 0 y 1 y 2 entre 2 pi por A. Si ustedes quisieran averiguar la fuerza F2, sería exactamente de la misma magnitud. Solo cambiarían los papeles. La corriente I1 sería la fuente y la corriente I2 sería la corriente del alambre de prueba que detecta la fuerza. Pero la fuerza sobre el alambre 2 es de la misma magnitud, en la misma dirección, solo que de sentido contrario. O sea, iría también atrayendo al otro alambre. Entonces, las fuerzas tratarían de juntar a los dos alambres. Lo dejo aquí 30 segundos para que reflexionen y me hagan preguntas si tienen dudas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la ley de Ampère. La ley de Ampère es algo bastante similar a lo que ocurre con la ley de Gauss para magnetismo, para electricidad. O sea, la ley de Ampère es como algo similar, el análogo a la ley de Gauss, pero en magnetismo.
Para hacer la deducción de la ley de Ampère vamos a usar un alambre largo, aunque se aplica en general la ley de Ampère, es una ley general. Una cosa es que su aplicación de utilidad sea para alambres largos y no para alambres finitos, pero es una ley que vale, o sea, como se escribe es una ley. Lo que no es que, otra cosa es que no sea siempre útil para calcular campos. Entonces vamos a suponer que por un alambre por el que circula una corriente I, nosotros envolvemos ese alambre con una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada, ¿verdad? Que define un DDL acá, ¿verdad? Esa trayectoria cerrada, pues vamos a poner en este caso que sea un círculo. Puede ser cualquier figura, pero vamos a poner que sea un círculo, porque nosotros sabemos que en todos los puntos del círculo el campo es el mismo, porque para un alambre infinito el campo magnético depende solo de R, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos acá que el campo va a ser el mismo a cualquier valor de R, entonces un círculo es la trayectoria adecuada para poder aplicar la ley de Ampère. Entonces nosotros tenemos que es un contorno cerrado. El que se pone aquí entonces es de B.ddl. Ese integral es un integral de contorno. Entonces, como el campo es uniforme en todo punto, sale afuera del integral. Como el campo es perpendicular a DDL, porque el campo radial es hacia afuera y el DDL es tangente, este producto punto lleva un coseno de 0 y por lo tanto simplemente sale el B para afuera y sale el integral de DDL. Y la ley de, mejor dicho, eso... si nosotros pusiéramos acá anticipadamente que ese integral fuera mu sub 0i entre 2πr, que sería el campo magnético, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos, ya lo calculamos antes por otros métodos, vemos que el integral de DDL es el perímetro del círculo, que es 2πr, esto de 2πr se cancela, y el resultado es que este integral es mu sub 0i encerrada. ¿Y encerrada por quién? Y encerrada por el contorno cerrado. Miren que la ley de Ampère habla de contornos, la ley de Gauss habla de superficies cerradas, la ley de Ampère habla de contornos cerrados. Entonces, si esta es la corriente encerrada por ese contorno, la corriente neta, aunque utilicé un círculo y utilicé un alambre infinito, esta es una ley general, es absolutamente general, absolutamente válida. Otros 5 pesos es que sea útil para calcular campos, pero de que sea válida, es válida aunque yo no hubiera podido sacar el B del integral. La expresión esta integral que dice que el integral de contorno cerrada de B.ddl es igual a la corriente encerrada por mu sub 0, es una ley completamente válida y esa es la ley de Ampère. Ok, ahí está enunciada. La escribí, esa es la forma integral, hay una forma diferencial también, pero ahorita nos interesa nada más la forma integral. Solo corrijan ahí, en lugar de tener B por L, es un diferencial que se pone ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de una integral. Y la corriente I es la corriente encerrada. Es una corriente neta, o sea que tienen que sumar corrientes hacia un lado, corrientes hacia otro lado, en demostración algebraica y escribir la corriente neta. Bueno, ahí termina esta presentación, pero vamos a recurrir a un complemento que yo tengo acá para continuar estudiando estos temas de fuentes de campo magnético. Ya está subida al aula virtual estas presentaciones, hoy las subimos. Este interés que nosotros estudiamos algunas situaciones, tal como por ejemplo el campo magnético de un solenoide. Un solenoide es un dispositivo que se construye enrollando un alambre con muchas vueltas bien pegaditas, una tras otras, de tal forma que se construye una geometría de tipo cilíndrico. Y entonces va a pasar una corriente I por cada una de ellas. Se puede considerar que cada vuelta es una espira circular. Si el solenoide es muy largo, los efectos de aquí de borde casi no se van a notar en los extremos y prácticamente el campo va a ser
uniforme adentro y va a ser 0 afuera. Entonces nosotros logramos eso pues haciendo muchas vueltas y logrando que las dimensiones del solenoide, o sea, el largo del solenoide sea mucho mayor que el radio, por ejemplo, de las vueltas. Entonces tendríamos un caso en el cual el campo sería solamente adentro del solenoide y sería uniforme. Adentro el campo sería 0. Y el campo sería uniforme y sería siempre a lo largo del eje, en este caso del eje X, o sea, del eje del solenoide. Eso se logra, pues, probar experimentalmente. Entonces, bajo esa suposición, vamos a hacer un corte del solenoide, como que si yo lo cortara, pero no a la mitad a lo largo del eje, sino que transversalmente. Entonces miraríamos de frente que por un lado la corriente entra y por el otro lado la corriente sale. Claro, se enrollaría en vuelta, ¿verdad? Entonces miraríamos esa situación para el solenoide. Aquí está la región en medio del solenoide en donde el campo es uniforme y afuera el campo es 0. Entonces nosotros necesitamos aplicar la ley de Ampère. Para aplicar la ley de Ampère nosotros tenemos que hacer una integral de B punto ddl. Entonces necesitamos trayectorias que permitan que esta integral sea fácil. O sea, que permita en primer lugar no tener ángulos de dependencia, o sea, que B y L sean paralelos, antiparalelos o perpendiculares para que se cancele o para que quede un producto fácil, ¿verdad? Y además que el campo no sea función de DDL, que sea el mismo en todos los DDL. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, este rectángulo que está aquí, compuesto por 4 segmentos, por un segmento 1, un segmento 2 y un segmento 3, ustedes ven que en el segmento 1 el campo es el mismo porque ya partimos de la hipótesis experimental de que el campo en el solenoide largo, que es, para propósito se le llama solenoide ideal, es uniforme acá, o sea que es el mismo en todos los puntos. Además, como es axial, es a lo largo del eje del solenoide, es paralelo al eje del solenoide, el campo va a ser paralelo o antiparalelo al L. O sea, si va para arriba el campo, entonces es paralelo. Y entonces esta integral es fácil de hacer en 1. En 2, pues hay 2 partes. Esta parte primera de 2, en la cual el campo es perpendicular a DDL y el producto punto es 0. Y esta parte de acá, en la cual el campo es 0, porque el campo no existe afuera, que también da 0 entonces. Y en 3, que es 0, porque el campo es 0, entonces esta integral es 0. Y en 4, en este segmento de acá, otra vez el campo vuelve a ser perpendicular a DDL, y, perdón, el campo vuelve a ser 0 afuera y no contribuye. Y en esta parte de aquí de adentro el campo es perpendicular a DDL y por lo tanto el producto punto al poner ahí el coseno es 0. Entonces solamente van a quedar contribuciones debido al segmento 1 que está aquí, ¿verdad? Es cuando yo tomo el segmento cerrado. Entonces esa figura, ese contorno es el adecuado para poder aplicar la ley de Ampère al solenoide ideal. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ampère ahí. Cuando pongo DDS y DDL son lo mismo, no se confundan. Entonces yo rompo el contorno cerrado en 4 contornos abiertos. Segmento 1, que es el único relevante que tengo acá. Segmento 2, que es 0. Segmento 3, que es 0. Y segmento 4, que es 0, la integral, por las razones que puse antes. Y entonces eso es mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces aquí copio esta misma y aquí vamos a ver cuánto es la corriente encerrada. Entonces copio el mu sub 0 y vamos a ver que la corriente encerrada es NI, donde I es el número de vueltas contenidas en L. O sea, en un segmento L del solenoide, que es el que corresponde a las dimensiones L acá del rectángulo. Entonces aquí tengo L, ¿verdad? Aquí tengo L. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que aquí va una I, aquí va 2I, aquí va 3I, aquí va 4I. Entonces N es el número de vueltas contenidas en L. Entonces aquí tengo que la corriente neta encerrada es NI.
Entonces, correctamente, aquí nosotros pusimos NI como la corriente neta encerrada. Y entonces, si nosotros sacamos el campo fuera del integral, porque es el mismo en todo L, integramos DDS, cuyo integral entonces es L, lo que tenemos es que el campo en el interior del solenoide es N mu sub 0 por I, B por L es N mu sub 0 por I. O sea que B es mu sub 0 N entre L por I, y N entre L sería el número de vueltas por unidad de longitud, ¿verdad? Si tenemos un L y tenemos N en ese L, entonces va a ser N entre L. Y entonces lo que se acostumbra a hacer es nombrar esta densidad, este número de vueltas, como N chiquita. Y entonces lo que tenemos es que el campo sería mu sub 0 N chiquita por I, donde ahora N significa número de vueltas por unidad de longitud. Y ese sería el campo magnético en el interior del solenoide. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Cuando me falten 2 minutos, por favor, me avisan. Vamos a ver lo que es el flujo magnético. Y una vez definido el flujo magnético, vamos a enunciar lo que es la ley de Gauss para el magnetismo. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un área A, que es la que está encerrando este contorno. Este contorno, o sea, un contorno como una faja define un área. Esa área A entonces tiene dirección vectorial así de A en cada punto, y el campo magnético acá en cada punto es B, y el DDA forma un ángulo teta con el campo magnético, similar a lo que ocurría con el campo eléctrico. Entonces el flujo magnético se define como el integral de superficie de B punto DDA. Fíjense bien que aquí no importa que el flujo sea sobre una superficie cerrada o una superficie abierta, es una definición general. El flujo sobre la superficie S, que está envuelta por este contorno acá, es el integral de B punto DDA. Dicho en otras palabras, es el integral de B de A coseno de teta. Nuevamente, ese flujo lo que va a medir son las líneas de campo magnético que están atravesando una superficie, al igual que en el campo eléctrico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano y tenemos que el campo magnético es tangencial al plano, entonces el flujo magnético es cero. Fíjense bien, el campo no es cero en el plano, pero el flujo sí. Yo creo que ustedes se fijaron en los problemas del quiz pasado, en las preguntas del quiz pasado, que se les presentó situaciones así, ¿verdad? Que había caras de las figuras en las cuales el campo no era cero y el flujo sí era cero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un campo que no es cero, pero el flujo es cero porque el campo está perpendicular al elemento de área. Entonces el flujo magnético va a ser cero, por esa razón. Bien, el otro caso extremo es que tengamos el campo y el área orientados de manera paralela, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el plano, el elemento de área viene perpendicular y el campo viene hacia allá. Entonces ahí tenemos un flujo máximo. Ese flujo máximo pues va a corresponder al producto de B por el integral de DDA, ¿verdad? Entonces la unidad de flujo originalmente se le conocía como Weber, pero después se introdujo la unidad Tesla, ¿verdad? Porque originalmente, o sea, a comienzos del siglo pasado, finales del siglo XIX, la unidad de campo magnético era el Weber sobre metro cuadrado. Entonces lo que se hizo fue que se introdujo el Tesla para definir la unidad de campo magnético, y entonces quedó el Weber como unidad de flujo. Y entonces un Weber es un Tesla por un metro cuadrado.
que sería la unidad de flujo magnético. O sea, la unidad de flujo es el Weber, ¿verdad? Y la unidad de campo magnético es el Tesla, que es un Weber sobre metro cuadrado. Ok. Vamos a ver el ejemplo de una espira rectangular que está en presencia aquí de un alambre que tiene una corriente I. Entonces tenemos este alambre que produce un campo, como la corriente va para arriba, ustedes pueden ver que a la derecha del alambre, el campo magnético es, a la derecha del alambre, el campo magnético es saliendo. Acuérdense que es, ¿verdad? ¿Verdad? El alambre largo produce un campo magnético de acuerdo a la regla de la mano derecha, que es radial y hacia afuera, radial envolviendo el alambre, y entonces ese campo va a ser envolviendo el alambre y de acuerdo a la regla de la mano derecha va a ser a la derecha entrando y a la izquierda saliendo. O sea, de este lado el campo sería saliendo y de este lado el campo es entrando a la figura. Entonces aquí lo dibujamos entrando. Entonces aquí tenemos un elemento de área que viene hacia afuera en la espira, ¿verdad? En el área que define la espira, y entonces ese elemento de área con ese campo van a definir un flujo a través de la espira. Aquí tenemos el sistema de ejes X, Y, Z, de esa forma, ¿verdad? Y vamos a tener el origen pues aquí en el alambre. Entonces tenemos por acá a una distancia C, o sea, vamos a colocar la espira de tal forma que está a una distancia C más A del alambre de la izquierda, del alambre que está generando el campo. Entonces lo que hago es que escojo un punto con un elemento de área DDA variable que está a una distancia R del alambre. A esa distancia R yo conozco cuál es el campo magnético en términos de R. El elemento de área de este DDA, ¿cuál va a ser? Pues va a ser, en este caso, DDR por DDY. DDR por DDY. DDR en esta dirección, o sea, DDR o DDX, como quieran. Pongamos DDR porque vamos a introducir la variable R. Entonces el elemento de área va a ser DDR por DDY. ¿Y cuál va a ser el campo magnético a una distancia R del alambre? Pues va a ser mu sub 0 I entre 2 pi R, como vimos anteriormente para un alambre infinito. Entonces el campo magnético es, pues, B igual a mu sub 0 entre 2 pi R punto Z. La dirección Z la hemos definido nosotros entonces entrando hacia la página, ¿verdad? La dirección Z es entrando hacia la página, entonces ese es el campo magnético, porque la corriente va para arriba. Si la corriente fuera para abajo, sería el campo magnético saliendo en dirección de menos Z. Ese sería el campo magnético. ¿Y cuál sería el elemento de área? Pues sería dr por dy, y como vector se le pone un z unitario acá, porque en efecto el vector de área va hacia allá, ¿verdad? En dirección de z unitario, va hacia allá. Bien, entonces el flujo a través de esa espira sería entonces el integral de b punto dA sobre toda la superficie. Sería b, que sería mu sub 0 entre 2 pi r dr de y. El integral de d de y simplemente de 0 a b es b, sale la b para afuera. Y lo que me queda es entonces el integral de d de r entre r. ¿Cuáles serían los límites para r? Pues los límites para r serían, aquí tengo esbozado aparte la espira, pues un extremo de la espira está en R igual C, y el otro está en R igual C más A. Esos serían los límites de el límite de R acá, desde, vamos a ver aquí porque le puse 0. Tuvo que haber sido desde A, lo fijamos acá, ¿verdad? Tuvo que haber sido desde A.
desde A hasta A más C. Y entonces, si ustedes ven, esa integral es logaritmo natural de R, valuado en el límite superior menos valuado en el límite superior. Con las propiedades de los logaritmos lo puedo escribir como el logaritmo de la división. ¿Cuánto me falta de tiempo? Un minuto. No me habían avisado. Ahí vamos a ver si me da tiempo todavía de hacer la captura. Voy a hacer la captura ahorita mientras ustedes revisan. Bueno, voy a tener que hacer la captura. Bueno, jóvenes, ya hice la captura. Solamente comento rápidamente. El día lunes vamos a tener clase entonces. La próxima semana para mí es una semana de las difíciles. Tengo una cita en pasaportes para atender el documento de mi hija y como es menor tenemos que ir los dos padres. Y luego el día jueves y viernes yo tengo que ir al Hospital San Felipe a acompañar a mi esposa a un tratamiento. Entonces, como ya les había yo comentado esa normalidad, ¿verdad? Entonces el lunes nos ponemos de acuerdo para ver cómo balanceamos el tiempo, ¿les parece? Sí, Lick. Ok, Sí, está bien. entonces que tengan una bonita tarde Sí, y buen Lick. provecho, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.